Para los que me preguntaban en el video anterior si se terminó de caer esa rama del pino gigante del vecino, bueno, todavía no, pero está unida por una muy pequeña partecita de esa rama gigante y creo que en cualquier momento se va a terminar de desprender. Y ojalá en el patio del vecino que está abandonado. Pero en fin, continuemos con lo que habíamos quedado en el video anterior, plantando hijitos enraizados con la suculenta madre a la vista, que en este caso esa que está en una maceta 10 es una hermanita que fue reproducida de la que está atrás a través de una bráctea, o sea una hojita de esa vara floral. Y van a ver que en el centro de la roseta, tanto de esta como de la madre, hay un polvito blanco que es tierra de diatomea, que le aplicamos periódicamente para prevenir y erradicar plagas, principalmente pulgones, que en mi experiencia esta suculenta, más que nada cuando está en floración, suele atraerlos. Y si bien es una suculenta que se puede reproducir por hojas de la roseta o separando hijuelos que se desarrollan en la base del tallo, estas hojitas, que son las de la vara floral que se llaman brácteas, sirven para su reproducción, que de hecho esta que estoy mostrando fue reproducida así de una vara floral de la madre. Y lo que vamos a hacer ahora es plantarlo en una maceta número 8, ponemos papel periódico debajo para que pase el agua de riego, nos quede el sustrato adentro, aplicamos sustrato que sea adecuado para suculentas, con buen drenaje y buen equilibrio de nutrientes, y luego con un palito de madera nos vamos a ayudar para plantar estas dos rosetitas que en realidad ambas salieron de una misma bráctea. Y ahora lo que resta hacer es aplicar un poco de presión e ir completando con más sustrato. Y si bien de esta suculenta hicimos un video específico con sus características, velocidad de crecimiento, sugerencias específicas de cuidado, me gustaría adelantarles que esta suculenta, que creo que soy tan salame que no les dije el nombre todavía, que es la Echeveria Black Prince, es un híbrido cuyos parentales son la Echeveria Finis y la Echeveria Javiana, sugiriendo nosotros en climas templados aplicarle un riego en profundidad al ras de la maceta cada 7 o 15 días, ya que es una suculenta en particular muy susceptible a la pudrición de sus raíces por exceso de riego, lluvia, humedad. Y en inviernos muy fríos, mientras se mantengan las temperaturas muy bajas, una vez al mes. Y en cuanto a la iluminación, sugerimos tenerla con exposición solar directa, ya sea de toda la mañana o de toda la tardecita, evitando siempre el sol del mediodía, pero guíense por sus tonalidades. Si adquiere un tono muy verde, es un indicador de que le está faltando más exposición solar directa. Y si toma una tonalidad muy rojiza, es porque está recibiendo demasiado sol directo y ahí puede haber un riesgo de quemadura de las hojas. Y no me quiero olvidar de explicar qué le pasó a nuestra suculenta madre, de por qué tiene tantas rosetas todas juntas, y es porque lamentablemente a veces las echeverías florecen del centro de la roseta y esto obstruye el nacimiento de las nuevas hojas, y en esta suculenta en particular lo que sucede es que una vez que retiramos esa formación de vara floral, empiezan a desarrollarse muchas rosetitas alrededor, y por eso en definitiva se deforma la roseta madre. Hay que entender que al hablar de suculentas estamos hablando de seres vivos y son cosas que en la naturaleza a veces suceden. Y vamos a continuar con hijitos enraizados, tanto de la crásula muscosa variegada, que es la que está a la izquierda y más grandecito el hijito, y esta es la madre, que está en una maceta cuenco 18, y miren lo grande que está, pero también de la crásula muscosa que podemos denominar normal, y esta es la madre que está en una maceta paila gigante, y miren lo hermosa y gigantona que está, aunque ya les voy a contar qué le ha sucedido, ya que ha tenido 2 accidentes en su vida, pobrecita, aunque se está recuperando, y bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, lo que sería el mantenimiento. Ahora lo que vamos a hacer es plantar estos hijitos, que en este caso no lo voy a hacer en macetas individuales, sino en las macetas de las propias madres, ya que en esta crásula muscosa variegada, ven que la parte de atrás, con los temporales de viento que hemos tenido, ha perdido mucho sustrato, además se han torcido mucho los tallos para un lado, así que la idea es de a poco ir repoblando esta parte de atrás de la maceta con los hijitos que vayamos enraizando
de sus propios tallos, siendo una suculenta de muy fácil reproducción y de rápido crecimiento, diferenciándose la variegada, que es la que estamos mostrando, en que tiene tallos que tienen una tonalidad verde más oscuro en su base y un verde muy clarito en el ápice, con las hojas que están muchísimo más unidas al tallo, a diferencia de la otra que ya vamos a ver para que puedan distinguirlas con más facilidad. Siendo una suculenta que es oriunda de Namibia, que es un país que queda al sudoeste de África y es de porte arbustivo, o sea, crece como un arbusto que puede alcanzar una altura máxima promedio, esos tallos, de 25 centímetros, que de hecho nuestra suculenta madre de la Crassula muscosa común o normal ya ha alcanzado ese tamaño. Pero como les decía antes, tuvo dos accidentes. El año pasado, un gatito, que a veces entra a nuestro patio, se acostó encima de la Crassula muscosa, de hecho creo que hicimos un video, y claro, me dejó como un agujerito en el medio, con muchos tallos partidos y que se fueron para los costados, pero que de a poquito lo fuimos como repoblando con el propio crecimiento de la suculenta y plantando nuevos tallitos, pero hace poco, con los dos temporales huracanados de viento que tuvimos, con alerta naranja y roja en 3 días de diferencia, me terminó rompiendo un montón de tallos, que es lo que vamos en un próximo video a hacerle un mantenimiento, ya que hay que sacar varios de esos tallitos. Aunque ahora lo que vamos a hacer es contribuir plantando este hijito enraizado dentro de la propia maceta para continuar con esta labor de repoblar los tallos. Y tengan en cuenta con esta suculenta que al ser arbustiva y para poder soportar el peso de los tallos, la base de los mismos cuando va creciendo se va tornando leñosa. O sea, no se confundan que los tallos estén secos con que se tornen leñosos por alcanzar una edad adulta, ya que si no los tallos caerían porque no podría soportar su peso. Lo importante es que el ápice del tallo tenga hojitas verdes, que es como en cualquier arbusto cuando uno se pone a ver cómo están los tallos por dentro del arbusto, que la mayoría de los casos son leñosos y en este caso no es la excepción. Y si bien también tenemos un video específico sobre sus características y sugerencias de cuidado que les dejo en la miniatura, me gustaría adelantarles que en cuanto al riego sugerimos darle como regla un riego en profundidad y al ras de la maceta cada 7 días, pero siempre que el sustrato en ese momento esté completamente seco, ya que si bien es una suculenta que suele tolerar una mayor humedad o un mayor riego, no está exenta de pudrición de las raíces por este exceso, pero en inviernos muy fríos cada 15 o 30 días. Y en cuanto a la iluminación, es una suculenta que le gusta más la exposición solar indirecta, o sea, semisombra con buena claridad del día, pero que no reciba mucho sol directo fuerte, porque es muy propensa a quemaduras. Por eso nosotros solamente le damos un poquito de sol directo de las primeras o últimas horas del día y luego queda semisombra. Y es una suculenta que al ser arbustiva, cuando ya alcanza este tamaño que tiene tan grande como la nuestra, uno puede comenzar a darles podas para que mantenga cierta forma, aunque a mí me gusta que crezca así de manera más anárquica para donde quiere, aunque sí le tengo que hacer mantenimiento, que es lo que vamos a hacer en un próximo video. Si les interesa y les parece bien, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos, chao.